Bendiga, queridos hermanos, permítanme un momento hablar de la palabra de Dios. Mire, Dios quiere depositar en nuestras vidas su palabra. Siempre es importante recibirla con mansedumbre, con humildad, porque es palabra de Dios. Mire, la importancia de que todos nosotros, el pueblo de Dios, Dios habla a su pueblo, siempre habla a su pueblo, porque a Él lo redimió, a Él lo salvó y Dios se interesa mucho por su pueblo. Pero también hay consejos que Dios da a su iglesia que debe poner mucho asunto en todo recibir el mensaje que tiene Dios para nosotros. Mire, y en este mensaje Dios quiere hablarnos acerca de nuestras vestiduras, cómo están delante de Dios. Mire, es importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios entienda, comprenda que Dios habla, no se dirige a estas vestiduras que estamos nosotros portando. A pesar que tenemos que andar también limpios, tenemos que andar bien presentados. Pero Dios quiere hablar de esas vestiduras espirituales. Dios quiere hablar cómo está la comunión con Él. Dios quiere hablar de tan cerca o tan lejos estamos de Él. De eso depende este mensaje que Dios quiere hablarlo a su pueblo y hablar de las vestiduras que Él nos dio. Esas vestiduras le costaron a Cristo su sangre, su muerte, y el día que aceptamos a Cristo, Dios nos dio, por medio de su Espíritu Santo, vestiduras blancas. Las vestiduras, que es simbolismo de santidad, de esas vestiduras Dios nos quiere hablar en este día, en esta hora, a todos nosotros, a mí y a usted. Escúchelo, este mensaje, con humildad, con sencillez, sin juzgar, porque es un compromiso de este siervo depositar esta palabra a usted, hermano, hermana, pastor, siervo, depositar este mensaje de parte de Dios. Mire, si este mensaje está escrito en la Biblia, de él vamos a hablar, porque es bueno hablar, pero palabra que Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, su palabra tiene poder para transformar a todo ser humano. Cuando Dios habla, su palabra tiene poder para hablar y transformar y hacer que el hombre sea agradable ante los ojos de Dios. Y nos dice el Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Nos dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Miren lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dos cosas que Dios nos dice que es importante que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el ministro de Dios tenga. Y nos dice en todo tiempo. O sea, hasta que Cristo venga. No es que podemos resplandecer nuestras ropas solamente en una semana, un tiempo, un año, 2 años. Es hasta que Cristo venga, tenemos que nosotros conservar nuestras ropas. Las ropas espirituales es sinónimo de santidad. Las ropas espirituales son sinónimo de estar cerca de Dios.
el amor que tengamos a Él, la vida que nosotros reflejemos al mundo. Y dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y por qué Dios nos habla a su pueblo? Si Él nos dio esas vestiduras blancas, ¿se pueden ensuciar? ¿Se pueden manchar? Una pregunta. ¿Se pueden ensuciar? ¿Se pueden manchar? Claro que sí. Claro que sí. Cuando nuestra relación con Dios es buena, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando nosotros vivimos obedeciendo a Dios, estas vestiduras brillan cada día. ¿Cuántos quieren tener sus vestiduras blancas por todo tiempo, en todo tiempo? Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Y mire, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:8, también otra cosa, que siempre haya ungüento sobre nuestra cabeza, que nunca falte el ungüento sobre nuestra cabeza. Otra cosa importantísima en los hijos de Dios, en los siervos de Dios, en los ministros de Dios, que en todo tiempo, que nunca falte el ungüento. ¿Y qué quiere decir el ungüento? Aceite, presencia de Dios. Cuando hablamos de ungüento, se habla de presencia de Dios. Mire, hay cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra, pero si nosotros tenemos vestiduras blancas, las vamos a hacer con éxito, que quiere decir santidad. Si nosotros tenemos presencia de Dios, vamos a hacerla con excelencia. Es que mire, una vida alejada de Dios no puede mostrar la gloria de Dios. Una vida alejada de Dios no puede dar a conocer los misterios de Dios. Una vida alejada de Dios, déjeme decirle, le resta autoridad, le resta presencia. Y por eso que Dios nos dice a cada uno de nosotros que es importante las vestiduras blancas y también que nunca falte el aceite, el ungüento sobre nuestra cabeza. Mire, hay personas que se dirigen a hacer tantas actividades para el Señor. Tantas cosas hay que hacer para el Señor en esta tierra, porque Dios nos llamó para que nosotros solamente tengamos el título de cristiano, o digamos que somos siervos de Dios. Dios nos llamó para que nuestras ropas estén resplandecientes y siempre haya aceite, presencia, ya que la presencia de Dios es la que nos da autoridad, ya que la presencia de Dios, si dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Porque sin presencia de Dios nosotros no podemos tener éxito. Sin presencia de Dios nosotros fracasamos. Sin presencia de Dios que simboliza el aceite, el ungüento en nuestra cabeza, nosotros no podemos vivir sin presencia de Dios. Mire, como dice que el pez, para vivir dentro del agua, él tiene vida. Pero al pez usted lo saca del agua, lo pesca, se muere. Porque el agua es la vida del pez, del pescado, del pez. Es la vida. Así nosotros, como somos seres espirituales, nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. No somos nadie. Cuando hay presencia de Dios hay palabra. Cuando hay presencia de Dios, Dios habla a su pueblo. Cuando hay presencia de Dios hay obediencia. Cuando hay presencia de Dios, eso se nota.
en un siervo de Dios. Yo le voy a hablar un momentito, vamos a seguir con la palabra de Dios, acerca que nos dice en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dios se dirige en Apocalipsis, dice que la revelación, ese libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y dice que el ángel de Jehová le habla a Juan y le dice: mira, dirígete al siervo, al ministro, a mi hijo que está en la iglesia que está ubicado en Sardis. A él quiero que me le des un consejo. Yo quiero que a él le digas que he visto cómo él dirige a la iglesia y he visto cómo vive. Y se le escribe este libro al ángel de la iglesia, al pastor de esta iglesia y también a nosotros, los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros nos dice esta palabra que le habla al pastor, al siervo, al ministro de la iglesia del Sardis, nos habla a todos nosotros. Y mire, cuando nosotros podemos estar viviendo una vida a nuestra manera, quizás nosotros vemos que estamos bien, quizás nosotros vemos que estamos en comunión con Dios, quizás nosotros mismos veamos que vivimos en santidad, pero una cosa es cómo nos ve Dios, otra cosa, cómo nos vemos nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos vemos, si no hay presencia de Dios, nosotros nos vemos bien. Y si hay presencia de Dios, nos vamos a ver más que bien. Porque por eso le digo, lo que Dios quiere hablarle al siervo de esta iglesia, que es de Sardis, de Sardes es la palabra, ahí dice Sardis. Quiere hablarle acerca de cómo están sus vestidos, que se han ensuciado, que se han manchado, y ya no estaba viviendo conforme a los requerimientos que manda Dios. Él no estaba viviendo conforme a la palabra, y Dios le tiene un consejo para él. Y miren lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios acerca de qué nos dice de las vestiduras, de nuestras vestiduras, y qué Dios le dice a este siervo acerca de las vestiduras de él. Y acerca de nuestras vestiduras nos quiere hablar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y le dice al ángel de la iglesia de Sardis, al pastor, al siervo, y nos dice a nosotros: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, aparentemente el pastor, el siervo, el Hijo de Dios, no se había fijado en algo. Y él vivía su vida de apariencias. Él se presentaba quizás como un hombre que vivía la palabra, que andaba en santidad. Un hombre
que tenía sus vestiduras blancas, pero Dios le dice a él que sus ropas ya no estaban limpias, que la santidad que antes él tenía la estaba perdiendo. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y dice el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis, sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Mire, no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, le dice el ángel de Dios, se dirige por medio de Juan a este siervo. Yo conozco tus obras, y dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aparentemente él estaba respirando normal. Pero cuando alguien respira no es sinónimo que está bien con Dios, o está en comunión con Dios, o un hombre de Dios. Cualquier ser humano respira. Pero Dios le veía sus ropas que estaban sucias, manchadas. Y por esas vestiduras que estaban manchadas, sucias, Dios lo veía muerto. Dios lo veía a él que no estaba él resplandeciendo. El Dios lo veía a él que estaba alejado de Dios, aunque él se veía cerca de él. Dios lo veía lejos de él. Y dice ahí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira. Dice que las vestiduras blancas es el testimonio, la comunión, la santidad. Las vestiduras blancas, nos dice la palabra, que es el testimonio que alguien puede tener, la santidad, la cercanía a Dios. Son las acciones justas del pueblo de Dios, las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura blanca, las acciones justas de los santos. Pero dice, yo he encontrado aquí que tu testimonio, que lo que tú haces, tus obras, no son perfectas delante de mí, dice el Señor. Y nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado. Y nos dice ahí, arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y obedecido. Tú has recibido un ministerio, tú has recibido el poder, tú has recibido la palabra para vivirla, para que se haga real en tu vida y para que seas un instrumento de Dios, en la mano de Dios. Sino como que te estoy viendo, como que le dijo el Señor a este siervo, como que estoy viendo que le das y no atinas. Como que estoy viendo que tú disparas y no pegas. Como que te estoy viendo que lo que tú hablas solamente, como que tú solamente hablas, pero no vives. Y por eso te estás alejando de mí. Y se han manchado, se han ensuciado tus ropas. Y le dice el Señor ahí, acuérdate en lo que has recibido. Muchos han recibido esa gracia, esos dones de evangelista, profeta, ministro, evangelista, pastores, maestros. Y Dios nos ha dado, depositado en nosotros cosa preciosa, cosa admirable.
porque es su presencia en nuestras vidas. Acuérdate de lo que has recibido y hazlo valer. Acuérdate de lo que has recibido y haz que eso honre mi nombre, dice el Señor. Acuérdate de lo que has recibido y no te olvides nunca. Y dice, lo que has recibido y oído y guardado, que es igual, lo has obedecido. Y arrepiéntete, pues si no velas, si no estás despierto, si no velas, no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora sobre ti he venido. Mira, dice el Señor que este siervo había recibido el ministerio pastoral y no se acordaba quién él era, que tenía él que dar testimonio de lo que Dios le había dado, reverenciar el nombre de Dios. Y entonces el Señor le dice, mira, acuérdate lo que has recibido, lo que has escuchado, lo que has leído en la palabra de Dios. Y también lo que has guardado, obedecido. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Y mire, la palabra de Dios dice, tienes que velar. Si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. Vendré a ti como ladrón. Es importante velar, es importante estar despierto. Velar, estar despierto. Porque el ladrón, cuando a alguien le va a robar, nunca le avisa. Porque si le avisara, la persona tuviera percibida que el ladrón le va a robar y no se dejara robar. Pero dice el Señor, yo voy a llegar a ti, te voy a sorprender como ladrón. Si tú no velas, no estás despierto, no tratas de cambiar, yo te caeré como un ladrón. Por eso que el Señor nos dice y nos aconseja, porque nos ama y quiere cosas preciosas para nuestras vidas. Y como nos ama, el Señor está lejos de las vestiduras sucias. Como nos ama, el Señor está lejos cuando no vamos con su presencia, cuando no hay ungüento, no hay perfume en nuestra cabeza. Y dice, acuérdate de lo que has recibido, has oído y has obedecido. No has obedecido. Este siervo estaba en una iglesia llamada Sardis y él estaba a cargo de toda la congregación, en la cual como un ministro tenía que dar el ejemplo. La cabeza, según lo que es la cabeza, ordena a todo el cuerpo, que era la iglesia, y a él le encomendó un ministerio. Entonces, en la iglesia también se habían manchado sus vestiduras. En la iglesia también estaba la gente dormida. Estaba haciendo la gente cosas que no le agradaban a Dios. Y nos dice la palabra de Dios, ahí, Apocalipsis, ahí mismo, 3:4, que vamos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, pero mire, en esa congregación quizás había, qué sé yo, 100 personas, 50 personas, no lo sé. Pero de todas esas personas, habían pocas personas que no habían manchado, no las habían manchado su vestidura. A esas personas, pocas personas, porque la mayoría estaba como el líder de esa iglesia, la mayoría tenía sus ropas sucias. Y Dios le envió este mensaje al siervo, al pastor, a la iglesia del Sardis. Y dice, pero tienes unas pocas personas, pocas, dice, pocas, en una iglesia
hay gente que ama a Dios y busca de corazón a Dios. Y aunque otros no quieran congregarse, aunque otros no quieran vivir en santidad, aunque otros no quieran vivir una vida recta delante de Dios, hay gente que sí quiere. Hay gente que da la vida por Cristo. Hay gente que cada día es prioridad la ropa que Dios le dio, responsabilidad, y toma en serio sus ropas. Y como toma en serio su ropa, la comunión de Dios, déjeme decirle, toma en serio la santidad, le dice ahí el Señor. Pero tiene unas pocas personas que en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, andarán conmigo. O sea, el que camina con Dios tiene que andar con Dios con sus vestiduras blancas, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, para que anden con Dios, para que anden cerca de Dios, para que anden al lado de Dios, para que Dios esté dentro de ellos. Amén o no amén. Y dice ahí, el que venciere serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Queridos hermanos, es necesario que nuestras ropas estén limpias para que Dios ande con nosotros, para que Dios nos abrace, para ser instrumento de Él, para que Dios nos vea que estamos honrando su nombre, para que seamos nosotros siervos que aquí en esta tierra representamos a Dios, representamos a un Dios santo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Gracias, hermano. Recibe este mensaje y compártalo en el nombre de Jesús.